¿Has escuchado los términos framework y librería? Si estás en el mundo de la programación, seguramente que sí. Si estás empezando en la programación, seguramente estos dos términos te dan vueltas en la cabeza y no entiendes claramente en qué se diferencian. Si ya tienes tiempo en el mundo de la programación, seguramente tienes muy clara cuál es la diferencia entre estos dos, pero probablemente te es un poco complicado explicárselo a tus compañeros más jóvenes. Así que en cualquiera de los dos casos, este video te va a servir mucho para aclarar las diferencias entre framework y librería. Para empezar, demos un poco de contexto del mundo de la programación. Las computadoras son muy buenas para repetir cosas. Por ejemplo, le damos una instrucción y le decimos: haz esa instrucción 1000 veces, 100.000 veces, 50.000 veces y la computadora lo hará. No se cansa, no se confunde, no pide vacaciones. Si tu instrucción está bien hecha, la computadora repetirá muchas veces esa instrucción. A mí me recuerda mucho esta escena de Bart Simpson cuando lo castigan y se pone a escribir en la pizarra 100 veces o no sé cuántas veces. Y hay memes en internet, ¿no? de una función con un ciclo que hace eso con una sola línea. Esa es la computación o la programación, perdón. Poder hacer muchas cosas de manera repetitiva sin confundirnos. Por ejemplo, analizar grandes cantidades de datos. Cuando nosotros empezamos en el mundo de la programación, muchas veces nosotros repetimos código. Nos ponemos en plan Bart Simpson porque estamos comenzando. Es decir, escribimos una función o escribimos un código. Más adelante nos toca resolver el mismo problema, entonces escribimos de nuevo el código. Más adelante nos toca resolver el mismo problema, escribimos otra vez el código. Y entonces tenemos 3 bloques de código que hacen lo mismo. Todos hemos sido novatos alguna vez, así que reconócelo, eso lo has hecho. Entonces, hay un principio en la programación que se llama Don't Repeat Yourself o DRY, que significa no te repitas a ti mismo. Si hay una funcionalidad que estás repitiendo varias veces en el código, empaquétala. Crea una función, esa función tiene todas esas cosas que tú necesitas resolver y cada vez que necesites ejecutarla, simplemente la llamas, le pasas los datos que necesitas y ya está. Entonces ya no estás repitiendo código. Todo programador cuando comienza aprende esto. En algún momento de su carrera aprende esto. Empaquetar las funcionalidades para no estarlas repitiendo, no repetirse a sí mismo. Y hacemos funciones, ¿cierto? Entonces te pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros estamos desarrollando un carrito de compras y con el tiempo te das cuenta que estás repitiendo muchas veces el código por distintos archivos. Entonces creas una función llamada Add to Cart, que sería agregar al carrito, y le pasas un objeto como parámetro. ¿Listo? Ese objeto sería el producto que vas a agregar al carrito con todas sus datos, sus propiedades, sus precios y toda esa historia. ¿Listo? Y dentro de la función ya haces algo. Están todos los pasos para agregar al carrito. Listo. Ya no tienes que volver a escribir todo el código para agregar al carrito. Cada vez que tengas que agregar un producto al carrito, simplemente ejecutas esta función y le pasas como parámetro el objeto. Listo. Muy bien. Pero luego te das cuenta que necesitas hacer algunos ajustes. Por ejemplo, te das cuenta que tendrías que validar el stock antes de agregar un producto al carrito. Capaz el producto ya no está en stock y te vas a meter en un lío porque el cliente paga y luego el producto no está en stock y no le puedes, tienes que devolverle el dinero, el cliente reclama, está molesto. Entonces, a las malas, como nos ha pasado a todos los programadores, te queda la lección de, ay, tengo que validar stock antes de agregar al carrito. Así que creas una función para validar stock y en la función para añadir al carrito, metes esa función para validar stock. ¿Te das cuenta? En una función metes otra. Listo, sigues desarrollando y luego te das cuenta que necesitas otra funcionalidad que es sumar el total de todos los productos que ya están en el carrito. Entonces lo metes ahí, sigues desarrollando y te das cuenta que debes disminuir los productos del stock porque ya sacaste un producto del stock, así que tienes que restar. Luego tienes que cambiar la moneda según el país del usuario, del cliente, y fíjate cómo se van agregando pasos. Todos esos pasos los tienes que hacer cada vez que agregas un producto al carrito, pero ya los tienes empaquetados. Es decir, ya no hay ese error humano de que, uy, ahora tengo que agregar al carrito y tal vez me olvide una función. Además, todo está en un solo lugar. Entonces, si necesitas modificar todos los lugares donde se agrega un producto al carrito, simplemente vas a un único lugar y ahí modificas. Lo importante aquí es que estamos frente al concepto que más nos acerca a la idea de librería: empaquetar funcionalidades. Es cierto que esto es muy específico, tan específico que probablemente esta librería, aunque en realidad es una sola función, pero si ya creamos varias funcionalidades y las empaquetamos, ya estamos frente a una librería. ¿Listo?
Una librería es un conjunto de funcionalidades que resuelven necesidades específicas del proyecto, empaquetadas y reutilizables. Eso es una librería. Ahora bien, esta librería para agregar al carrito, con todas sus funcionalidades como validar stock, sumar total y todo eso, muy probablemente solamente nos sirvan a nosotros en nuestro proyecto. Es decir, es muy, pero muy específica. No deja de ser una librería, pero las librerías más usadas obviamente son aquellas que se pueden utilizar de manera general. Por ejemplo, jQuery. jQuery por muchos años fue el amo y señor de la web porque nos daba funcionalidades para hacer un JavaScript mucho más fácil. Hay que recordar, claro, que en aquellos tiempos JavaScript era muy complejo. No teníamos las cosas que tiene JavaScript hoy en día y los navegadores no lo soportaban completamente. Entonces JavaScript por debajo, con una función como esta Add to Cart, por debajo, o sea, dentro de todo esto, así como lo que tú ves acá que dice agregar stock, validar stock, bla, 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 dentro cada función de jQuery, tenía un montón de funciones, de condicionales, de pruebas, de validaciones para hacer todo el trabajo sucio por ti de que tu función funcione en todos los navegadores. jQuery hacía el trabajo sucio por ti, estaba empaquetadito, ¿listo? Hoy en día JavaScript por sí solo hace esas funciones, ya no necesita de jQuery, pero es un excelente ejemplo para que entiendas qué cosa es una librería. Empaquetas funciones y haces todo el trabajo sucio por detrás, no todo ese trabajo tedioso. Y cuando toca corregir o mejorar una funcionalidad, tienes un único lugar donde mirar, donde mejorar el código, donde refactorizar, etc. Un único lugar. Esa es una librería. Ya sé lo que estás pensando en tu casita, mirando la pantalla de tu computadora, de tu celular. Tengo el poder para leer tu mente. Estás gritando frente a la pantalla esto. No es librería, es biblioteca, ignorante. ¿Cómo vas a decirle librería? ¿No sabes que librería es una mala traducción del término library del inglés? La traducción correcta es biblioteca. ¡Qué vergüenza tu ignorancia! ¡Qué vergüenza! Si de verdad estás pensando eso, estás perdiendo tu tiempo en una pelea tonta, en una pelea absurda, en una pelea que no te lleva a ninguna parte, en una pelea que te va a dejar sin amigos porque cansa escuchar eso. En serio, decir librería es completamente correcto, se haya originado por un error de traducción o lo que tú quieras. Ahí está la bibliografía, libros, artículos, tutoriales, programadores excelentes, no novatos diciéndole librería. Hay algo que se llama uso. Cuando el uso se expande, ya los términos quedan. Incluso los diccionarios tienen que acomodarse al uso. Tú no puedes ir en contra del uso. Entonces, librería es completamente correcto. Si no me crees, te voy a poner dos ejemplos. ¿Listo? En primer lugar, mira estas dos palabras. Fútbol y fútbol. Fútbol ni siquiera es una mala traducción de fútbol. La traducción sería balompié, como algunas personas le dicen, pero es muy raro, imagínate, balompié. Es muy extraño. Entonces, fútbol ni siquiera es una mala traducción, es una españolización, es un spanglish, no sé cómo llamarlo, de la palabra fútbol en inglés. Y ahí está, todos lo usamos y nadie se jala las vestiduras por decir fútbol y decir que se debe decir balompié. Seguramente pensarás, Álvaro, estás exagerando, fútbol, ¿qué tiene que ver eso con la librería? Ok, segundo ejemplo para que dejemos este pleito tonto de una vez. Esto es sacado del diccionario de la Real Academia Española. Es más, ahí está la dirección debajo, mira, acá. Acá, te la voy a señalar con el cursor. Aquí está la dirección. Es más, creo que puedo señalarlo con esto. Ahí. Sí, esto me sirve. Mira, ahí está la dirección. ¿Ok? Para que tú vayas y mires. Ya está, cerremos de una vez ese conflicto que no nos lleva a ninguna parte. Ponte a programar. Es muy incómodo que cada vez que alguien diga librería, tú para dártelas de muy sabio digas, se dice biblioteca, ignorante. Seguramente tú no sabes que librería es una mala traducción de library del inglés. Te vas a sacar sin amigos. Bueno, sigamos. Como les decía, jQuery fue el amo y señor de la web por muchos años. ¿Está muerto o no está muerto jQuery? Ese es un debate grande. ¿Muerto para proyectos nuevos? Sí. Los proyectos nuevos no meten jQuery. Eso es un hecho. No meten jQuery. Ahora bien, hay muchísimos proyectos grandes que siguen usando jQuery porque, claro, los usaron en su momento y no es rentable para las empresas cambiar de tecnología así como así, simplemente por moda. jQuery les funciona y ya está. Si una tecnología te funciona, ya está. ¿Ok? Otra librería muy famosa es React. React, que tenemos un curso en ed.team/React, en realidad es toda una especialidad de varios cursos. React es una librería. Ahora bien,
He explicado que una librería es un conjunto empaquetado de funciones, ¿cierto? Hasta ahí perfecto. Pero algo que tal vez no expliqué o no dejé muy claro de una librería es que tú la puedes combinar con otras librerías. Por ejemplo, estás haciendo un proyecto y dices, necesito una librería que me ayude a manejar las fechas. Listo, te traes esa librería. Necesito una librería que me ayude a hacer drag and drop, es decir, arrastrar y soltar elementos en pantalla. Listo, me traigo la librería. ¿Te das cuenta? Entonces, esa librería me sirve para el drag and drop, una librería para validar formularios, por ejemplo, una librería para manejar el DOM, para hacer animaciones, o sea, una librería para cada cosa, y yo voy armando mi proyecto con la estructura que a mí me dé la gana. Bueno, no tanto que me dé la gana porque hay un equipo y todo, ¿no? Pero ustedes me entienden, es decir, no estoy obligado a tener una estructura. Nosotros podemos armar nuestra propia estructura y traer las librerías que necesitemos. Esa es la ventaja de las librerías. React es una librería que se usa para la vista, es decir, lo que se ve en pantalla. Mientras que existen frameworks como Angular que te dan una visión más completa del proyecto. Pero React hace una parte del proyecto y la hace muy bien. Y en las otras partes del proyecto puedes agregarle lo que tú quieres. Otro ejemplo de librería, ya esto de la casa de Team, es EdgeGrid. Con el tiempo yo me di cuenta que estaba usando siempre las mismas características a cada rato, en cada proyecto volví a hacer las mismas cosas, entonces me cansaba. Entonces dije, ¿por qué no empaquetamos todo esto en un conjunto de código reutilizable? Al principio copiaba yo lo tenía en un archivo y copiaba y pegaba en cada proyecto, ¿no? Pero luego me di cuenta que no era muy buena idea, así que aprendí un poquito de Git, lo subí a GitHub, luego se sumó más gente al equipo e hizo crecer esta librería. Ahorita esta librería soporta todos nuestros proyectos, están con EdgeGrid, que soporta CSS Grid y funciones de prototipado, etc. Entonces es muy completa, es la que usamos internamente para todos nuestros proyectos y nos acelera mucho el trabajo de maquetación. Es una librería nuestra. Cada empresa puede hacer su propia librería, que repito, como el ejemplo del inicio de añadir al carrito, puede ser muy específica que sirva solamente para ti o tú puedes generalizarla para que sirva para muchas empresas. Ahora hablemos de un framework, que como ven ahí es una caja de herramientas, a diferencia de cuando hablamos de librería en la que veíamos solamente un serruchito, es decir, una sola herramienta frente a una caja de herramientas. Desde ese punto de vista podríamos pensar que un framework es más potente y bueno, sí, trae más cosas un framework que una librería. Una librería es un conjunto de funcionalidades que te resuelven problemas específicos. Por ejemplo, una librería de animaciones, solo te resuelve animaciones, nada más. Una librería para validar formularios, solo te valida formularios, nada más. Una librería para hacer drag and drop, es decir, arrastrar y soltar elementos en pantalla. Listo, te hace eso y nada más. ¿Ok? Mientras que un framework tiene como principio darte toda la estructura para un proyecto completo, desde el inicio hasta el final. Y no solamente la estructura, sino el conjunto de funcionalidades que tú vas a necesitar. Por ejemplo, si necesitas validación de formularios, el framework ya te trae la validación de formularios. Si necesitas, por ejemplo, cómo imprimir datos en pantalla, el framework te trae la forma de imprimir datos en pantalla, te trae, por ejemplo, cómo manipular el DOM, cómo registrar eventos, todo eso te lo trae. Ya trae todas las funcionalidades que tú necesitas y según el framework tú podrías hacerlo modular, ¿no? Es decir, activar una funcionalidad y otra desactivarla, ya depende mucho eso de cada framework, pero te trae todo lo que tú vas a necesitar en el desarrollo. Digamos que todo no, porque uno no puede ser adivino de todo lo que van a necesitar los proyectos, pero prácticamente lo más importante en la gran mayoría de proyectos ya está en un framework. Pero lo mejor de este framework es que ya trae una integración entre todas estas funcionalidades. Todas las funcionalidades o librerías. Algunas personas dicen que un framework es un conjunto de librerías y no es tanto así. Digamos que es un conjunto de librerías, la integración entre estas librerías más la estructura del proyecto. En un framework te van a decir, en esta carpeta pones tales archivos, en esta carpeta pones tales otros, en esta carpeta pones tales otros. Así se llaman a las librerías, así se llaman a las funcionalidades. O sea, te da todo el marco de cómo debes trabajar. No tienes tanta libertad, pero a cambio tienes todas las soluciones empaquetadas. Por ejemplo, cada una de estas librerías tienen compatibilidad asegurada, mientras que en una librería podría ser que te traigas una librería y te traigas otra y que por cosas de la vida no sean compatibles. Puede pasar, de verdad que puede pasar, créeme. En un framework no. Un framework ya asegura la compatibilidad entre todos sus componentes y además un framework te da un esqueleto del proyecto.
Ya te dice así es como se debe hacer el proyecto, incluso así se manda a producción, muchas veces es un solo comando, mandas a producción y listo. Mientras que con librerías tú tienes que ir armando pieza por pieza. Entonces, por un lado, un framework, digamos que te limita un poco la flexibilidad, pero a cambio te da mucha estabilidad y te da las herramientas que necesitas. O sea, te da un entorno como protegido donde tú puedes desarrollar. Una librería te da más libertad porque puedes coger las librerías que te den la gana, pero a cambio tienes que tú asegurar la compatibilidad y manejar tu propio entorno, ¿no? Tú crear tu propio entorno de desarrollo. Ninguno es mejor que el otro. Son solamente enfoques diferentes al momento de trabajar. Hablando de frameworks, por ejemplo, tenemos a Angular, que es uno de los frameworks más importantes en el desarrollo web, en el lado del frontend específicamente, y que puedes aprender también en Edeteam, yendo a ed.team/Angular. También tenemos a Vue, un framework que ama la comunidad. Yo me acuerdo mucho, y seguramente si nos sigues también te acordarás, cuando todavía no teníamos curso de Vue en Edeteam, la gente decía, ustedes odian a Vue, ustedes odian a Vue. Y ahora que sacamos curso de Vue, bueno, ahí está la prueba que nunca odiamos a Vue, solo no teníamos un curso. O sea, paciencia, ¿no? Estábamos buscando el profe correcto. Entonces, puedes aprender Vue también en Edeteam si Vue es lo tuyo. Ojo, Angular y Vue son frameworks, React es librería. Ahora ya sabes la diferencia. Yéndonos al lado de PHP, uno de los frameworks más importantes. Hay varios frameworks en PHP, pero uno de los más importantes y más usados en el mundo es Laravel. Y Laravel también lo puedes aprender en Edeteam yendo a ed.team/Laravel. Así que para resumir, acá tienes la infografía con las diferencias entre framework y librería. Entonces ya sabes la diferencia entre framework y librería, así que comparte este video con todos tus amigos o compañeros de trabajo para que también tengan clara la diferencia, y también compártelo con ese compañero que te anda corrigiendo cada vez que tú dices librería y ya estás hasta acá de que te corrija, porque es incómodo, ¿cierto? Mándale este video para que sepa que sí se puede decir librería y vivamos todos felices, ya sin pelear. Un motivo menos para pelear, pues qué bonito, ¿cierto? Yo soy Álvaro Felipe, espero que este video te haya gustado mucho. Síguenos en todas nuestras redes, por acá aparecerán en la descripción, pero lo más importante, visítanos en nuestra página web. Vamos a dejar los slides en nuestra página web, por abajo aparecerá también el link para que tú descargues estos slides y puedas hacer tu super presentación diciendo, se dice librería, se puede decir librería, es igual de correcto que decir biblioteca, y la diferencia entre framework y librería es esta, y quedes como un pro frente a todos tus compañeros de la oficina, de la universidad. Así que busca el link en la descripción y visítanos en nuestra página web para conocer más cursos del bonito mundo de la tecnología. Yo soy Álvaro Felipe, nos vemos en la próxima oportunidad. Chao.